Bueno, nuevamente buen día. Hoy vamos a estar trabajando nuestro tema comprensión de las funciones del lenguaje. Ustedes van a ingresar al Classroom en la pestaña que se llama Enlace, dan clic y llegan aquí a esta presentación, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a observar son nuestros objetivos de la clase del día de hoy. Primero vamos a reconocer los usos que el hablante le da a la lengua y después vamos a reconocer las funciones del lenguaje. Para desarrollar esos objetivos, vamos primeramente a observar esta animación y vamos a responder estas preguntas. ¿Consideras efectiva la comunicación dada en la escena? ¿Y causó el mensaje de la emisora una reacción en la joven? Entonces esas respuestas ustedes las responden y luego pasamos a nuestra primera actividad, ¿de acuerdo? Vamos a observar entonces el video. Esta es la plataforma de Colombia Aprende, es una plataforma del Ministerio de Educación de Colombia. Estábamos escuchando Descripción, el último sencillo de JJ10, canción que con solo 2 semanas de estar en el mercado, lidera los listados musicales a nivel nacional. Bueno, mientras carga nuestra página, en este momento se encuentra un poquito congestionada la red. Ustedes disculparán ese pequeño inconveniente, pero ya vamos a retomar entonces este video. Listo, estoy aquí cerrando unas pestañas que tengo abiertas y vamos entonces. Escuchémoslo nuevamente. Estábamos escuchando Descripción, el último sencillo de JJ10, canción que con solo 2 semanas de estar en el mercado, lidera los listados musicales a nivel nacional. Para todas nuestras queridas oyentes que son fanáticas de este gran artista, les tenemos una sorpresa. Atentas, llamen de inmediato. Cuéntanos algo de este artista y recibirán la camiseta de JJ10 autografiada. No puedo perder esta oportunidad. Llamaré de inmediato. Una de sus camisetas será mía. Bueno, entonces ya con esta animación vamos a responder estas preguntas. ¿Listos? Son unas preguntas que van a dar inicio a nuestra clase. Después de socializar esas preguntas, vamos a pasar a nuestra primera actividad y vamos a ver este video sobre la comunicación. ¿Listo? Esperemos que se reproduzca de forma correcta. Hola jóvenes, hoy veremos la comunicación. La comunicación Bueno, es un entonces proceso. voy a pausarlo un momentico mientras carga. Les pido disculpas por este pequeño inconveniente. Mientras tanto, entonces vamos observando las definiciones en tanto a las funciones del lenguaje mientras va cargando el video. Entonces, el emisor como el receptor, al estar comunicados, cumplen un objetivo de una intención específica. Recordemos que cuando hablamos de comunicación, el papel del locutor y del receptor está todo el tiempo variando, porque hay una interacción, hay un interlocutor que responde. Entonces, en ese sentido, las funciones del lenguaje cumplen siempre unas funciones que pueden ser emotivas, con metalingüísticas, referenciales, poéticas o con natativa. ¿De acuerdo? En ese sentido, vamos a observar, por ejemplo, la función emotiva del lenguaje. ¿Cuál es la función emotiva del lenguaje o cuál es la intención de esta función? Es expresar sentimientos, gustos, reacciones, emociones. También es llamada una función expresiva. Utiliza los signos interrogativos o exclamativos. Aquí tenemos un ejemplo, se lo pueden observar. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿de acuerdo? Luego tenemos esta función connativa. Esta función tiene la intención de influir en la conducta del receptor, llamar su atención, hacer llamados, peticiones u órdenes. También es llamada la función apelativa. Ahí tenemos ejemplos.
tenemos la función metalingüística. Cuando hablamos de esta función, estamos hablando de una función que lo que hace es hablar del lenguaje, del mismo lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos ejemplos cuando explicamos, por ejemplo, el uso de la coma o cuando utilizamos una norma ortográfica. ¿De acuerdo? También tenemos la función referencial. La intención de esta función es informar o transmitir un mensaje objetivamente. Ahí tenemos los ejemplos. Tenemos la función poética, que lo que hace es expresar las emociones, lo que hace es hablar del contenido y de la forma bella del lenguaje. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ejemplos también. Entonces con estas funciones claras vamos a observar este video sobre la comunicación. Hola jóvenes, hoy veremos la comunicación. La comunicación es un proceso donde se transmite y recibe la información, ya sea en persona o a través de otros medios. En este sentido, unos personajes tienen y comparten la información y otros la reciben. También estos personajes pueden ser interlocutores, es decir, que ambos comparten y reciben información. En el proceso de comunicación hay 3 elementos fundamentales para compartir la información: el emisor, el mensaje y el receptor. Emisor: quien inicia la comunicación o envía el mensaje. También puede ser un receptor. Mensaje: la información que se desea compartir. Receptor: a quien se dirige la comunicación. También puede ser un emisor. Veamos un ejemplo. Estos personajes pueden ser interlocutores, es decir, que ambos comparten y reciben información. El mensaje, que es la información que se quiere transmitir, el cual puede ser comunicado de forma personal o de forma interactiva. El receptor, que no solo recibe el mensaje. Bueno, entonces como estamos teniendo problemas de comunicación con el internet, yo les voy a explicar. Entonces, estamos hablando que la comunicación es un proceso interactivo. Hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, hay un contexto y hay un código. Pero esos papeles, por ejemplo, el del emisor y el receptor, están, por ejemplo, en un diálogo cambiando todo el tiempo, porque siempre hay unas preguntas, unas respuestas. En ese sentido, también hay un mensaje y hay un código. El código es lo que tienen en común ese mensaje para que pueda ser interpretado tanto por el emisor y el receptor. Entonces, ese es el concepto básico de esta clase. Con eso ustedes van al enlace, realizan la actividad y presentan la clase del día de hoy, y con eso concluimos el resumen de hoy. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos en una próxima ocasión.